El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 26. El complot de matar a Jesús. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, él dijo a sus discípulos: Concluyó su enseñanza pública, aunque otros discursos fueron dados a los discípulos solamente. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. El Espíritu Santo reveló a Cristo el hecho de que Judas lo engañaría. Entonces los principales sacerdotes, y los escribas, y los ancianos del pueblo, Posiblemente otros miembros del Sanedrín. se juntaron al atrio del sumo sacerdote, el cual se llamaba Caifás. Estos hombres conspiraron para matar a Cristo, como si fueran a matar a una bestia salvaje. Caifás se suicidó aproximadamente 2 años más tarde. Y tuvieron consejo El tema de conversación fue el delito más diabólico que jamás se haya concebido en los corazones de los hombres malvados. para prender por engaño. Ellos no podían hacerlo abiertamente, entonces ellos conspiraron para hacerlo en secreto. A Jesús y matarle. Sus acciones causarían la destrucción de su nación, y de una manera tan sangrienta que es imposible describirla. Y decían: no en el día de la fiesta, Debiera traducirse, no durante la fiesta. para que no se haga alboroto en el pueblo. Mucha gente del pueblo amaba a Cristo. María de Betania unge a Jesús. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Algunos creen que Marta era la esposa de Simón el leproso, por lo tanto, Lázaro y María eran cuñados de Simón. vino a él una mujer, María, aparecida en Juan capítulo 12, verso 3, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, un valor cerca de casi $12,000 en la moneda actual. y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ungirlo mientras que él estaba vivo demostró que ella creyó en su resurrección. Aparentemente, ella era la única que lo creyó. Hubo solo un ungimiento. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, Judas provocó esta queja. diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Judas dijo esto. Sus motivos eran probablemente robarse el dinero. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Corresponde a su muerte en el Calvario. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Él indicó que su cuerpo humano fue quitado del contacto y de la vista de los hombres y está ahora mismo en el cielo. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme, lo ha hecho. Normalmente se hacía después de la muerte, pero María creyó que él resucitaría de entre los muertos. De cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella, lo que ésta ha hecho. Los oponentes de la inspiración niegan el hecho de la predicción, pero ellos no pueden negar el hecho de esta profecía. Fue declarada hace casi 2000 años y ha sido cumplida incalculables veces. La traición. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Era el precio de un esclavo. También fue predicho cientos de años antes de que Jesús fuera vendido por 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La preparación para la Pascua. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Indicaba que el día se acercaba, que era el jueves. El día que las preguntas siguientes se hizo era el martes. vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Jesús comería la Pascua un día antes. De hecho, Él era la Pascua, con su muerte cumpliendo aproximadamente 1500 años de este ritual. Y él dijo: id a la ciudad, Él se dirigió a Jerusalén, ya que se encontraba en Betania. a cierto hombre, Quién era el hombre no se sabe. Algunos piensan que él era el padre de Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. y decidle: el maestro dice: mi tiempo está cerca.
La declaración que lleva consigo el sentido de las edades. En tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Qué honor para aquella familia y aquella casa. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Se refiere a la última Pascua que jamás será ofrecida otra vez, por lo menos la que Dios reconocería. La última Pascua. Y cuando fue la tarde del día, él se sentó a la mesa con los 12. Era probablemente a las 6 de la tarde, el martes por la noche, pero por el cálculo judío de aquel entonces, esto habría sido la primera hora del nuevo día del miércoles. Su nuevo día siempre comenzaba con la puesta del sol, en lugar de la medianoche, como es ahora para nosotros. Y mientras comían ellos, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Presenta a Cristo dando a Judas una última oportunidad de arrepentimiento antes del acto final. De hecho, Cristo hizo varios esfuerzos como este con respecto a Judas. Y entristecidos ellos, Todos los discípulos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? se dieron cuenta de la importancia de estas palabras, pero parece que ninguno, al menos en este momento, sospechó de Judas. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Fue dicho a todos los discípulos, ya que todos habían metido su trozo de pan en el plato, por lo tanto, la información no revelaba mucho. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Se refiere a todo lo que los profetas habían dicho acerca de este momento. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Indica la consecuencia eterna de la acción de Judas, así como todos aquellos que rechazan a Cristo. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. La respuesta del Señor era evidentemente tan discreta que los demás no oyeron. La cena instituida del Señor. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Era el símbolo de lo que él haría y llegaría a ser. Él era el pan, y en consecuencia bendijo. Asimismo, su cuerpo fue quebrantado en el Calvario. También, él dio los resultados de esta acción en el Calvario al mundo, para todos los que creen. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, La copa tiene la intención de cumplir como símbolo de su sangre derramada en el Calvario. porque esto es mi sangre del nuevo pacto, El nuevo convenio. la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Su muerte en el Calvario cancelaría para siempre la deuda del pecado, y para toda la humanidad, al menos para todos los que creen. Como es obvio, la cena del Señor siempre dirige al creyente a la cruz. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se refiere a la edad del reino venidero. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Salmos, capítulo 115 y el 118. Jesús predice la negación de Pedro. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, Todos ellos lo abandonarían, pero él nunca los abandonaría. porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Zacarías, capítulo 13, verso 7. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Parecía que ninguno creyó lo que él dijo. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. El orgullo jactancioso. Jesús le dice, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos hicieron afirmaciones jactanciosas. Jesús en el jardín. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, Justo frente al valle de Kidrón, en Jerusalén, aproximadamente 183 metros, 200 yardas, de la muralla de la ciudad.
y dice a sus discípulos: Sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Enorme tensión y presión. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Significa que él, como hombre, no podía haberlo aguantado si no fuera por la fuerza angelical agregada. Quedaos aquí y velad conmigo. Él necesita la presencia de ellos, aunque resultaría de poco consuelo. Y yéndose un poco más adelante, Más que físico, la distancia que él pasó en agonía y oración en este tiempo, ningún ser humano podría seguir. se postró sobre su rostro, orando, Él lo hizo repetidamente, que quiere decir que él caía al suelo, se esforzaba para levantarse y luego caía otra vez. y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa era triple, llevaba la penalidad del pecado de la humanidad, la separación del Padre y la muerte. Pero no como yo quiero, sino como tú. Declara la voluntad divina como la expresión de la justicia divina y el amor, que limita el ejercicio del poder divino y, por lo tanto, suministra el control necesario a las expectativas que, por otra parte, podrían surgir de la creencia de la omnipotencia, Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. que demuestra el hecho de que ellos no se daban cuenta del peligro severo para el cual ellos no estaban preparados, Y dijo a Pedro: evidentemente despertándole. ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Una advertencia de la tentación que ellos estuvieron a punto de ceder, la tentación de abandonarlo. El espíritu, El espíritu del hombre. a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta batalla puede ganarse solo por nuestra fe depositada exclusivamente en Cristo y su cruz, que entonces le da al Espíritu Santo la libertad de acción para obrar en nuestras vidas. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Una entrega total a la voluntad de Dios. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El amor está siempre listo para perdonar la debilidad, por ejemplo, lo avanzado de la hora y el hecho de que ellos dormían a causa de la tristeza. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró, tercera vez, diciendo las mismas palabras. A veces debemos orar las mismas palabras una y otra vez. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Puede ser traducido: ¿duermen ustedes todavía? ¿Siguen tomando su descanso? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Se refiere a Judas, quien entra ahora mismo en el jardín con la guardia del templo y otros a fin de arrestar a Cristo. Levantaos, vamos, he aquí, ha llegado el que me ha entregado. El Espíritu Santo le había dicho exactamente lo que estaba pasando y cuándo pasaría. La traición y arresto de Jesús. Y hablando aún él, he aquí, Judas, uno de los 12, vino. Fue dado de esta manera por el Espíritu Santo a fin de acrecentar su culpa. Jamás en la historia humana se había realizado un acto tan pérfido contra alguien tan bueno, amable y cortés. Y con él mucha gente con espadas y con palos, La guardia del templo y algunos soldados romanos. de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La iglesia ha matado siempre al Señor en el nombre del Señor. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, aquel es, prendedle. Se refiere al momento más despreciable y traicionero en la historia humana. Y luego se acercó a Jesús. Dijo: Salve, maestro. Y le besó. Salmos, capítulo 55, verso 21. Y Jesús le dijo: Amigo, Le dijo en bondad y no con sarcasmo. ¿a qué vienes? Pudiera traducirse: hagan lo que ustedes han venido a hacer. Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Indica el comienzo de la acción de los corazones crueles de los líderes religiosos de Israel. Ellos odiaban a Cristo y habían hecho esto mucho más pronto si la misma oportunidad se hubiera presentado. Y, he aquí,
Uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Juan dijo que este era Simón, Pedro. También el nombre del criado es Malco. A propósito, Jesús curó el oído del hombre, que fue su último milagro antes de su muerte. Entonces Jesús le dice, A Pedro, vuelve tu espada a su lugar. el magistrado a quien Dios le da una espada es responsable de usarla contra los malhechores. Es su lugar. Porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. La espada no tiene lugar alguno en la propagación del Evangelio. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? 72.000 ángeles. ¿Cómo, pues, se cumplirían las Escrituras, que así conviene que sea hecho? La palabra conviene afirma la inspiración divina de las Escrituras, porque si ellas hubieran sido compuestas por los hombres, no habría necesidad alguna que obligara a su cumplimiento. En aquella hora Jesús dijo a las multitudes, Se cree que habían aproximadamente 600 hombres. como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Jesús indicó el hecho de que ellos no lo arrestaron en el templo, porque temieron a la gente. Mas todo esto se hace, Pudiera traducirse, todo esto se ha cumplido. para que se cumplan las escrituras de los profetas. Por conocimiento previo, el Espíritu Santo predijo esto hace muchos siglos antes. En Génesis capítulo 3, capítulo 49, en Isaías capítulo 7, en el capítulo 53, en Zacarías capítulo 11. Las escrituras eran siempre el fundamento de todo lo que fue hecho y debieran de ser lo mismo actualmente. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándole. Se cumplió lo que fue descrito en Zacarías capítulo 13, versículo 7. El juicio. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. Mateo omite el relato de Jesús en que fue conducido primero ante Anás, el sumo sacerdote anterior, como está registrado en Juan capítulo 18, verso 13, verso 19 al 24. Donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Indica el palacio o el tribunal del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Presenta al apóstol que retrocede a Cristo, de quien él había oído al principio. Sin duda, está avergonzado de sus acciones y está ahora en un dilema. Tímidamente sigue la ruta que lleva a Jesús al palacio. Hasta el atrio del sumo sacerdote. Y entrando dentro, se estaba sentando con los criados, para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio No se preocuparon si el testigo era verdadero o falso. contra Jesús para entregarle a la muerte, Fueron los líderes religiosos de Israel. y no lo hallaron, No encontraron a nadie que colaborara el uno con el otro. aunque muchos testigos falsos se llegaban, aún no lo hallaron. Más tarde vinieron 2 testigos falsos, Estos se aprovecharon de una declaración hecha por Cristo y la tergiversaron del contexto. que dijeron, este hombre, La palabra hombre fue insertada por los traductores y no estaba en el texto original. El acusador puede que haya apuntado a Cristo con el dedo, refiriéndose a él desdeñosamente como este. dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es una distorsión de lo que él realmente dijo. Jesús realmente había dicho derribar este templo, hablando de su cuerpo físico, y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, verso 19. Y levantándose el sumo sacerdote, Caifás le dijo, ¿no respondes nada? presenta a Cristo, que no contesta a sus acusadores ni una palabra. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Cumplió la escritura, angustiado él y afligido. Aún así, él no abrió su boca. De Isaías capítulo 53, verso 7. Respondiendo el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Presenta a Cristo, que da una afirmación correcta, y Marcos lo dice aún más claro. Yo soy. Y aún os digo, Habría sido mejor traducido, pero además os digo. que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre
representaba a sí mismo, sentado a la diestra de la potencia de Dios. realmente habla del juicio del gran trono blanco. Ellos lo juzgan ahora. Él los juzgará en aquel porvenir. Y que viene en las nubes del cielo. La segunda venida. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Rasgó el mantón tirado encima del hombro, para indicar el horror supuesto de que Jesús se refería a sí mismo como el Hijo de Dios, diciendo, Él ha blasfemado. que significa que Él se había hecho uno con Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Quiere decir que ellos podían deshacerse de todos los mentirosos. He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. El Sanedrín entero había oído su declaración, pero Él no blasfemó. Él dijo la verdad. ¿Qué os parece? Fue dicho por Caifás al Sanedrín, que era formado de 71 miembros, y todos estaban presentes. Y respondiendo ellos, dijeron, Él es culpable de muerte. Cuando lo condenaron a muerte, condenaron a ellos mismos también. Entonces, Se refiere a la buena presa en el vernáculo moderno. le escupieron en su rostro. Se consideraba en aquel entonces el mayor insulto que se le podía dar a una persona. Y le dieron de bofetadas. Lo golpearon con el puño, probablemente por los guardias del templo, pero indudablemente también por algunos miembros del Sanedrín. Y otros le herían, dándole puñetazos. Debiera traducirse, lo golpearon con varas. El profeta había dicho, muchos se asombraron de ti. Su rostro fue tan desfigurado, más que de cualquier hombre, y su aspecto, más que el de los hijos de los hombres. Isaías, capítulo 52, verso 14. Diciendo, profetízanos. Tú, Cristo. Las palabras fueron dichas desdeñosamente. Cristo quiere decir el ungido, y revela que es el Mesías. Se burlaban de sus afirmaciones, y en consecuencia, ridiculizaban la unción del Espíritu Santo sobre él. Estaban haciendo lo que ellos lo habían acusado de hacer, o sea, blasfemar. ¿Quién es el que te ha herido? Marcos y Lucas dijeron que ellos le vendaron los ojos. La negación de Pedro. Y Pedro estaba sentado afuera en el atrio. La manera como el atrio fue construido, Pedro podía ver a Cristo y Cristo podía ver al Pedro. Y se le acercó una criada. Probablemente se refiere a la muchacha que vigilaba la puerta, que daba entrada al atrio del tribunal, diciendo, ¿y tú con Jesús, el Galileo, estabas? con sarcasmo. Mas él negó delante de todos. Primera negación, hecho delante de una cantidad de gente que está al lado de la muchacha, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, aparentemente trataba de huir de aquellos que acababan de señalarlo. le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús Nazareno. También con sarcasmo. Y negó otra vez con juramento, ¿Cuál era el juramento? No lo sabemos. no conozco al hombre. Él afirma que ni siquiera sabe su nombre. Y un poco después, Representa, según Lucas, capítulo 22, verso 59, aproximadamente una hora de tiempo. llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él era Galileo, al igual que todos los discípulos, a excepción de Judas. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar. No es blasfemia, sino más bien prestar un juramento solemne, como lo hacen los hombres en un tribunal de justicia, y luego pedirle a Dios que lo maldijera si el juramento era falso. Esto era un pecado de magnitud y profundidad espantosa. diciendo, no conozco al hombre. Quiere decir que él juró en el nombre de Dios que él no conocía a Cristo. Y el gallo Ave gallinacia. cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, cual le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Versículo 34. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. La tradición dice que por el resto de su vida, pero no podía oír el canto del gallo sin caer en rodillas y llorar.